En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Aquí se habla libertad. Feliz inicio de semana a pesar del socialismo y a pesar de que seguimos viviendo en la tragedia del socialismo del siglo XXI en Venezuela, pero aquí estamos dando la batalla. Aquí se habla libertad y hoy tenemos varias secciones importantes y variadas. Fundamentos de la libertad con Hayek, más que necesario en estos momentos. Algún artículo también del Cato Institute por parte de Martín Simonetta. Es bastante variado lo que tenemos hoy. Primero, agradecer en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga, en la conducción Rocío Guijarro, Víctor Maldonado, que se van a unir dentro de poco con nosotros. Lo que pasa es que Caracas es una ciudad bastante hostil con el tránsito, pero ya vienen conmigo. Aquí los estoy recibiendo, Andrea Rondón. Con la primera sección, lo que pasa con la libertad en el mundo. Tenemos un artículo, La psicología del nacionalismo tribal, por Martín Simonetta. Martín Simonetta es director ejecutivo del Atlas Argentina, de la Fundación Atlas Argentina, es licenciado en Relaciones Internacionales y trata un tema sumamente interesante, el marketing del nacionalismo. ¿Cómo es posible que esos cánticos, esas marchas, esos grupos con símbolos, cómo esa exacerbación del mensaje nacionalista cala en el pueblo, cala en el público? ¿Cómo mensajes como el de Hugo Rafael Chávez, más recientemente que nosotros hemos vivido, pero en América Latina el populismo es exacerbado a través de figuras como los Perón? ¿Y cómo es posible que, viendo esos discursos que lo que exacerban es el patetismo, el sentimentalismo, la parte más instintiva, primitiva y tribal del individuo, y lo contrastas con la realidad, uno se pregunta cómo es posible que esos discursos tan sencillos, tan grotescos y que no se compaginen con la realidad, cómo es posible que calen en el individuo? Y claro, Martín Simonetta hace un análisis psicológico porque estos temas, el socialismo no es solamente un tema de los efectos de la planificación centralizada en la economía, es mucho más allá de eso, es ir hacia la condición humana. Y de hecho los intelectuales como por ejemplo Hayek, Premio Nobel de Economía, van mucho más allá del tema económico, van hacia lo sociológico, lo antropológico. En este caso Simonetta trabaja el tema psicológico. Claro, los socialismos llevan a la situación más extrema de pobreza al individuo, claro, para llevarlo a la situación más primitiva, a sus momentos más instintivos. Y claro, en los socialismos, los líderes de los socialismos, pues aprovechan esas circunstancias para exacerbar lo más primitivo del individuo y justamente para sostenerse en el poder. Él hace ese análisis incluso no solamente desde el discurso político, sino también desde incluso en situaciones más banales, por así decirlo, en los juegos deportivos, en los juegos de fútbol, también se ve esa exacerbación del nacionalismo. Y cómo eso, pues lamentablemente ha calado en nuestros pueblos y es lamentablemente condición de nuestra región, digamos, es un problema hasta endémico. Es interesante este artículo. Lo presenta como el marketing nacionalista porque al fin y al cabo es algo que vende. El discurso nacionalista tiene una identidad bien definida y una estrategia comunicacional muy clara. Y claro, frente a este tipo de discursos, lamentablemente surge la típica crítica al liberalismo. Cómo los nacionalismos calan, porque claro, van hacia lo más sencillo, hacia lo más primitivo del individuo, y cómo el liberalismo, lamentablemente, con toda su racionalidad, con todo su contraste en la realidad, en los hechos, lamentablemente no cala. Simonetta pues destaca ese punto. Bienvenida, Rocío. Ya se nos acaba de unir Rocío. Por ahí viene Víctor. Muy buenos días, queridos oyentes. Continúa.
Andrea. No, estaba comentando el artículo de Simonetta, justamente una parte interesante, el marketing nacionalista, cómo los nacionalismos o estos, a través de estos discursos populistas, pues es una verdadera marca, es una verdadera forma de vender y cómo exacerban lo más instintivo del individuo, claro, cuando es llevado a situaciones de pobreza extrema. Allí obviamente consigues a un individuo mucho más vulnerable y mucho más proclive a escuchar este tipo de discursos, aunque no se compadezcan con la realidad. Tal cual, y además, bueno, la generación de pobres, como ellos llaman, ¿no? Es funcional a sus intereses y, bueno, paradójicamente la existencia y crecimiento de la cantidad de personas pobres es funcional, pues, a este marketing político y lo que hablábamos en programas pasados, Andrea, también del tema de la neolengua, ¿no? Cómo eso forma parte del marketing político, de cómo van construyendo a partir de un léxico, el léxico, que lo que apunta es hacia la represión, van construyendo esta maquinaria de mercadotecnia, ¿no? Tan fuera de lugar y que lo que hace es, pues, indoctrinar, como llamarían los expertos, ¿no? Y el tema de los nacionalismos, pues más allá de la referencia misma del fenómeno político o económico, nos encontramos ante un fenómeno evolutivamente complejo, porque fíjate lo que pasó precisamente ayer con las elecciones en Rusia y en China, ¿no? Que vuelven a elegir a estos señores represivos que lo que quieren es apuntalarse o entronizarse en el poder, ¿no? Qué interesante a partir de este artículo de Martín Simonetta, buen amigo argentino de la Fundación Atlas 1900. Que es la 1900, es justamente la Fundación Atlas tiene la fecha de cuando se promulgó la Constitución de Alberdi en Argentina, por eso le pusieron esa fecha a la Fundación Atlas allá en Buenos Aires, ¿no? Buenos días, Rocío. Nosotros hoy, tú sabes, al borde del tiempo, porque es que la máquina de teletransportación se nos dañó. Y entonces tuvimos que venir en carro normal, pero eso es lo bueno de los equipos. Aquí estaba nuestra querida y fraterna Andrea Rondón, que siempre está con nosotros, que llegó a tiempo. Yo creo que los nacionalismos, Rocío, y por eso, digamos, lo importante de este material, esta psicología del nacionalismo alude a una cohesión de emociones y de falsos símbolos que terminan entregando los países a los caudillos populistas. Y aquí, digamos, vale simplemente recordar toda esta alusión a la bandera, a las 8 estrellas, a la soberanía, ¿no? Al caballo que se voltea, las frases del Bolívar libertador, etcétera, etcétera, para terminar en el país menos soberano de América, el país que está entregando nada más y nada menos que el Esequibo, el país que no tiene autonomía ni siquiera para darle medicina a sus ciudadanos, el país que no puede alimentar a sus ciudadanos. En fin, estos nacionalismos terminan dándole un revolcón a los ciudadanos y por eso es muy importante esta recomendación que hacemos hoy. Este artículo está en La psicología del nacionalismo tribal de Martín Simonetta, que extrañamente tú conoces, porque tú no conoces a nadie. No, y ha venido a Venezuela varias veces, lo hemos invitado a dictar charlas, es un joven muy competente, un buen liberal que está dando también la batalla en su país y la verdad siempre atento cada vez que lo invitamos, pues viene. www.elcato.org está ese material que me parece, a ver, nosotros siempre decimos lo mismo. La mínima obligación del ciudadano es estar informado para dar el debate de las ideas. Y por eso es que nosotros recomendamos siempre un artículo de fondo, corto, que puede dar argumentos, porque en el momento en que los ciudadanos venezolanos comprendan la trama de su tragedia, en ese momento los ciudadanos venezolanos van a poder liberarse de esto que estamos sufriendo. ¿Qué opinas tú, Andrea? Bueno, es muy interesante el artículo y además se presta debate porque, ¿qué comenta él? Cómo los populismos son utilizados por estos dictadores para mantenerse en el poder y sostenerse en el poder.
Hay una tesis muy interesante, que hay algunos que consideran que el populismo es neutro. El populismo, al fin y al cabo, no es bueno ni es malo, depende de quién lo utiliza. Y ¿por qué no utilizarlo los liberales, el populismo, también para tratar de hacer un marketing liberal, que es justamente lo que comentaba al inicio, comentando este artículo? Simonetta se centra en cómo el nacionalismo tiene un verdadero marketing, cómo cala en el público, porque, pues sí, es un discurso que se vende. ¿Qué pasa entonces con el liberalismo? ¿Cómo se llega entonces a transmitir esas ideas a las masas? Hay algunos que consideran que no es necesario que se transmitan las masas, sino que surjan las instituciones que detengan a las masas. Bueno, Andrea, lo que pasa es que para hacer contraste con la izquierda, los liberales tienen un compromiso con la verdad. Exacto. Los liberales no pueden mentir. Totalmente. Los liberales tienen que ser íntegros. Y por cierto, ahorita que en Venezuela hay un escándalo con respecto a la integridad. Bueno, la integridad no se improvisa, se demuestra. Y se demuestra tomando el riesgo y asumiendo el costo de decir la verdad. Entonces, un populista que hace, vengan que yo les doy, no importa el país, no sé qué. Un liberal que dice, no hay almuerzo gratis. Al final, ¿quién es más simpático en el corto plazo? El populista. Pero a la hora de las chiquitas, ¿quién tiene razón? El que dice, no ofrezcas lo que primero no puedas pagar, porque no hay almuerzo gratis. Y toda esta tormenta de decepción tiene que ver con un discurso irresponsable que se da desde los flancos de la izquierda irresponsable, y que afortunadamente para los liberales, ahora los liberales pueden decir, yo tenía la razón. Vamos a nuestra segunda sección. Bueno, aunque no oí nada, porque creo que el audífono mío está conectado a donde no es, estamos en la segunda sección. ¿Cuál es el libro del día, mi querida Rocío? Bueno, el libro del día es una joya, bueno, como todos los que traemos aquí, pero este es una joya muy especial, que es el libro de Friedrich Hayek, Los fundamentos de la libertad. Se lo enseño aquí a nuestra audiencia que está conectada por Periscope RCR 750, por YouTube RCR.tv. Y pueden ver el libro, es bastante grueso, pero de una cantidad de ideas tan importantes que plantea Hayek. Friedrich Hayek, a quien hemos traído en otras oportunidades aquí como libro del día, el autor de Camino de la Servidumbre, es uno de los grandes pensadores liberales del siglo XX, y la idea central de su pensamiento es el concepto de una sociedad libre como algo que surge de la interacción entre los hombres para que ello obedezca a un plan predeterminado. O sea, lo que él habla del orden espontáneo, ¿verdad, Andrea? De que es la interacción entre los individuos la que forma la posibilidad de obtener bienes y servicios a través de la interacción, y lo que fortalece lo que se ha llamado el sistema de precios. Sí, y este desarrollo que él tiene de la teoría de un orden espontáneo es como una respuesta a los críticos de Camino de Servidumbre. Claro, Los fundamentos de la libertad es de 1960, Caminos de Servidumbre es de 1944. Camino de Servidumbre fue un libro muy polémico, fue un libro político escrito por Hayek. Economista, premio Nobel. Exactamente, que lo que gana es el premio Nobel de Economía. Entonces, claro, él diagnostica el problema o lo que degenera en los totalitarismos y estrangulamientos de libertades civiles y políticas es la planificación centralizada de la economía. Entonces, muchas de las críticas hacia Camino de Servidumbre era, sí, tú diagnosticas, ¿y cuál es tu propuesta? Bueno, o sea que a Hayek también le preguntaron, ¿y tú qué propones? Sí, exactamente, la famosa pregunta. Entonces ese vicio es viejo. Sí, pero Hayek decía, bueno, el conocimiento está disperso en la sociedad, ¿verdad? Así es. Entonces, y para dirigir una sociedad no necesitamos ser dioses, ¿no? Ya hay multitud de gustos, de comportamientos. Sí, el ser humano preferencias son temporales. Claro, el ser humano es disperso, es único. Vamos a hacer un concurso. El que diga primero cuál fue la primera obra de Hayek, yo le mando una foto autografiada de Andrea Rondón y sus crinejitas nuevas. Ya las voy a tomar. Y Hayek dice, pues precisamente en este libro y en toda su obra, porque la verdad es que en su vasta obra toda apunta hacia que el socialismo no puede funcionar porque no hay cálculo económico. La planificación centralizada es lo que hace que fracase porque interfieren en la posibilidad de la libertad individual, que es la única libertad. Ahora, Rocío, increíble esto. Mire, estamos en el mes de Hayek,
según dice la librería de Se Dice. Señor. Okay. Porque él nació un 23 de marzo. De marzo. Bueno, en el mes. exacto. La semana Entonces, que viene. en la página web de la librería de Se Dice, que no recuerdo ahorita cuál es. libreriasedice.org.be. Ajá, en esa página web de la librería de Se Dice, cuando uno abre la página se encuentra con que estamos celebrando el mes de Hayek. Y por eso es que nosotros seleccionamos este libro, Los Fundamentos de la Libertad, que es un libro que vale la pena leer porque él es finalmente el y tú que propones respecto de qué es la libertad y cómo se come. Hayek sabe, dicen los comentaristas, que la causa de la libertad no prevalecerá si no despierta motivaciones emocionales. Conoce también los peligros de abordar con frialdad y métodos puramente intelectuales un ideal de tan honda raíz emotiva. Efectivamente, Rocío, nadie valora lo que tiene sino hasta que lo pierde. Ahora los venezolanos que estamos tan restringidos, tan escaldados de libertad, sabemos cuán importante es la vivencia de la libertad. Sí, fíjate, Víctor, la obra de Fundamentos de la Libertad de Friedrich Hayek, que le recomendamos a nuestros oyentes que la pueden conseguir en la página de la librería, como bien decía Víctor. En la primera parte muestra por qué queremos la libertad y lo que ésta trae consigo. En la segunda parte es un examen de las instituciones que Occidente ha desarrollado para asegurar la libertad individual. Y la tercera parte es una aplicación práctica a algunas críticas situaciones económicas y sociales de hoy, fijándose sobre todo en aquellas materias en las que una falsa elección entre las distintas soluciones posibles daña más la libertad. Bueno, para defender la libertad hay que saber lo que es la libertad. Recomendamos a Friedrich Hayek con su libro Los Fundamentos de la Libertad, y si quieren una explicación sucinta, por el tweet de Andrea Rondón. ¿Cuál es tu Twitter? Rondón75. Ella con muchísimo gusto les da las explicaciones que correspondan, porque ella es una gran cultora de Hayek. Además, Andrea es la que da muchas charlas sobre Hayek, sobre el pensamiento de Hayek. Ella es hayekista, así como yo soy randiano. Haremos entonces para Y Rocío es rositotista. No, yo soy muy hayekiana Bueno, también. vamos al corte y ya volvemos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina.
Bueno, nosotros seguimos con nuestra sección Ventanillas de América Latina, que esta vez cae de nuevo en Venezuela. Tenemos de invitado a Iván Méndez, el editor de Opinión y Noticias y un gran conocedor de temas de telecomunicaciones, redes y una parte simpática que comentamos con él cada 15 días. Iván, ¿qué películas vamos a estrenar esta semana? ¿Con qué Rocío, que no quiere dejar de ir al cine, que está cansada de ver la misma película, ha visto 10 veces Coco, que si hay otra película por allí que ella pueda ver? Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Hicimos un videoforo la semana pasada con el Press Club sobre la película The Post y la verdad bien interesante. Los panelistas fueron Carlos Fernández y Milagros Socorro y fue de verdad un muy muy buen videoforo de la película. Bienvenido, Iván, y cuéntanos. Buenos días, Rocío, Víctor, Andrea. Sí, Rocío, yo te vi en ese video, en ese foro en el Trasnocho. Realmente lo que hizo Milagros fue una presentación de la película fabulosa, ¿no? Como la enfocó. Me gustó mucho lo que ella planteó. Muy bueno. Mira, para esta semana, para que no sigas viendo tanto Coco, está entrando El Robo Perfecto. Es un thriller de acción sobre un grupo de empoles, podríamos decir, en Los Ángeles, que quieren robarse el dinero que la Reserva Federal desecha, ¿no? De hecho, les tengo entradas para que ustedes vayan mañana a la premier. Ahora lo conversamos. Gracias por dejar que yo saque a mi esposa, que se pone brava, porque yo que no la saco nunca. Mañana le llevo al cine. No digan nada a nuestros oyentes para que ella crea que yo le compré las entradas. Ok. Y para los usuarios del programa de ustedes, el primero que nos diga al Twitter, @Opinión y Noticias, quién es el director de Robo Perfecto, también le vamos a dar una entrada para 2 personas. ¿Okay? Buenísimo. Ay, qué bien, ya sabes, @Opinión y Noticias, el primero que diga quién es el director de la película Robo Perfecto tendrá entradas cortesía de Opinión y Noticias. ¿Cómo están las telecomunicaciones? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué datos nos tienes? Perfecto, haciendo el giro que siempre hacemos de 180 grados. Mira, hay un informe que recién presentó IPIS, lo llamaron Navegación a la Mínima Expresión, en donde con datos duros, con una evaluación sobre 6.000 pruebas que se hicieron en todos los estados del país durante 15 días, se llegó a la conclusión de que somos el país que está navegando no solo más lento, sino más precario en toda América Latina. Yo pienso que el gobierno, si podemos decir que ha hecho algo bien, es promover lo que yo estoy llamando la precariedad digital. O sea, 3 de cada 10 usuarios de Internet en Venezuela navegan por debajo de 200 megabits por segundo. Eso es una velocidad que se considera, bajo los estándares internacionales, una velocidad que se considera que no debería existir en este momento en el planeta. Y aquí tenemos a 3 de cada 10 usuarios navegando a esa velocidad. Imagínate. Para que los usuarios se ubiquen, el promedio en América Latina de velocidad es 5.6. Nosotros estamos en 1.61 de velocidad promedio, es decir, 75% por debajo de la región. Esto se agrava en las zonas rurales, en donde cae hasta 256, como comentamos antes. Entonces, esto quiere decir que el venezolano en este momento está viviendo el peor Internet, con lo que eso implica. Implica para los estudios, para acceso a servicios, un gobierno que de alguna manera ha volcado todos los trámites hacia el e-gobierno, ¿no? Desde la licencia, DICON, todo, pero no puedes entrar en los servicios bancarios. O sea, el ecosistema de Internet en este momento en el país es muy precario y aquí en este informe de IPIS están los datos duros para comprobarlo. La gente que lo quiera leer o descargar puede entrar a ipisvenezuela.org y ahí puede revisar el estudio completo. Sí, fíjate eso que tú decías, Iván, la incoherencia, ¿no? Un gobierno que promovió el e-government hace 10 años. El e-government, además, como tú bien dices, bueno, para hacer la cita del pasaporte, para declarar el impuesto sobre la renta, para todas estas cosas que ellos han tratado de utilizar el gobierno electrónico, pues tiene esta contradicción tan grande de que no hay la posibilidad de hacerlo por la lentitud que tiene el Internet y porque lo que cuesta, pues entonces la gente pasa mucho trabajo al hacer cualquier tipo de trámite porque Exacto. no puede comunicarse. Entonces, bueno, ese es otro de los temas que está agotando al ciudadano venezolano, ¿no? Que es la furia, la rabia y la depresión ante las fallas de conectividad y las fallas de luz y todo lo que es servicios públicos. Pues. Sí, es muy difícil hacer empresa y es muy difícil que uno, digamos, utilice con comodidad.
Aquí una teleconferencia por cualquiera de los canales es casi que imposible. Aquí una llamada telefónica a veces simplemente no cae. En fin, cuando uno, digamos, necesita profesionalmente el tener, el equipararse a los estándares mundiales, pues Venezuela lamentablemente sale perdiendo. Ahora, el gobierno ha dejado de invertir como si no le importara, ¿no? Exacto. Retomando lo que dijo Rocío, es paradójico. O sea, cuando llega Chávez al poder durante los 3 primeros años, fue un impulso al gobierno electrónico y a la conexión de la gente. ¿Se acuerdan los famosos infocentros, no? Ajá, exacto. Cuando eso les dejó de servir políticamente, se tiró al abandono. Los infocentros, la mayoría son ahora sitios abandonados, con equipos dañados, sin planes de reposición. Eso se vino al piso y el ecosistema prácticamente desde el 2007 viene en picada, sin inversión, como comentaba Víctor, y estamos pagándolo todos los usuarios. O sea, el contexto en este momento es deuda con proveedores. Algunos no han podido repatriar capital desde el 2006. Falta de reinversión, daños a infraestructura. Por ejemplo, yo creo que cada 2 lunes vamos a tener que hacer un parte de a dónde robaron fibra hoy. Por ejemplo, en este momento, hoy, lunes 19 de marzo, está sin conexión de Movistar, el Oriente y Guayana, por robo de fibra óptica. ¿Ok? Entonces vemos que el ecosistema realmente viene en picada. Es una política diseñada. No sé qué piensan ustedes. ¿Ustedes lo ven como algo diseñado o lo ven como un deterioro que se suma al deterioro completo? Aquí hay dolo. Y el socialismo es así, pues deterioro, precariedad, miseria, oscuridad, incomunicados. Eso es típico de una sociedad donde sea este sistema el que funciona. Y también son los espacios otorgados a la impunidad. Pues, a la que impunidad, se roben exacto. Una y otra vez y que el gobierno no se dé por aludido, lo hace culpable de una situación precaria que además no favorece al gobierno, que es lo que yo siempre digo, esto es el fuego amigo, casi que autosuicidio, porque es que un país el insatisfecho, un país que no sale bien en cualquier efecto de demostración, un país que sabe que del otro lado de la frontera hay otras condiciones, es un país que se voltea a su gobierno y le exige de inmediato que haya una satisfacción mínima a todas esas exigencias, pero aquí hacen la política de oídos sordos y la propaganda también le hace creer al gobierno que ellos son los mejores del mundo cuando realmente no lo son. Así Exactamente. Para resumir la idea, en este momento los venezolanos ejercen sus libertades en línea en el peor ecosistema digital de toda América Latina. Sí, eso es terrible. Y además sin poder reponer un celular, o sea, sin tener la oportunidad. Cuando no hay. El mundo va hacia la 4ª revolución industrial, que es básicamente basada en tecnología, pues en todas estas cosas que ya discutiremos en algún momento en el programa sobre todo esto que trae esta 4ª revolución. Nosotros industrial. estamos en la revolución de los gallineros verticales que ya fracasaron. Y de los huertos hidropónicos. De los huertos hidropónicos. Y del desarrollo endógeno. Exactamente. Y de las siembritas en los jardines de la casa presidencial. Que parece que sembran moringa, algo así que andan sembrando. Bueno, mira, entonces para dejarle a nuestros oyentes la oportunidad de esas entradas maravillosas, el primero que coloque en el Twitter de @opinión y noticias. Ajá. Que diga el director del Robo Perfecto se lleva una entrada para 2 personas para la función de mañana. Exactamente. Y el segundo tiene una entrada y una invitación con Andrea Rondón a ver la película. Uy, Andrea, muy bien, muy bien. Yo quiero ver esas crinejas de Andrea. Exacto, ya te mando las crinejas de Andrea que le queda muy linda. Y bueno, gracias Iván, nos vemos en 15 días. Espero que dentro de 15 días haya mejorado el ecosistema telecomunicacional y tengamos nuevas películas de estreno, porque Rocío sigue viendo Coco por 9ª vez. Cerramos aquí y vamos al corte. Gracias, Iván. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Giovanna De Micheli, internacionalista y profesora universitaria,
Destacó la relevancia de que el vicepresidente estadounidense Mike Pence, en su discurso que tiene previsto dar el próximo 31 de marzo ante la OEA, haya tomado como uno de sus temas principales la difícil situación política y económica de nuestro país. No es muy frecuente que el vicepresidente de los Estados Unidos asista al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, y el hecho de que lo haga con un tema en la agenda como es el caso Venezuela es una evidencia de la importancia y la preocupación que existe tanto en los Estados Unidos como en el Consejo Permanente de la OEA por la crisis interna que se está viviendo en nuestro país. Es muy probable que después de esa visita, después de esa presentación que él va a hacer allí en ese En Nueva Esparta desmantelan una banda que se dedicaba al robo de pescadores. Reportan en Colombia segundo caso de sarampión proveniente de nuestro país. En internacionales, explosión de un paquete bomba deja 2 heridos en Texas. Y en los deportes, en el fútbol alemán, el Bayern Múnich no dejará marchar al polaco Robert Lewandowski a finales de esta temporada. Son las 11:32. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Tú eliges el destino y tu viaje en primera clase hace de tus vacaciones una experiencia única e inolvidable. Disfruta de nuestras promociones de Semana Santa en Los Roques, La Tortuga, La Gran Sabana, Margarita y Mérida. Reserva ya al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. Ciudadano, conoce tus derechos. El Estado violenta los derechos humanos de los presos políticos al recluirlos en centros de detenciones bajo condiciones denigrantes que también afectan a sus familiares. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Libertad en RCR 750, a nuestra audiencia. Bueno, estamos en nuestra sesión Debatamos sobre la libertad, Víctor. Bueno, Andrea. estamos esperando a ver si tomamos contacto con Joaquín Ortega, que había quedado comprometido con nosotros, algún problemita de conectividad, ya que estamos en el ecosistema menos confiable. Más precario. Más precario, a veces funciona y a veces no funciona, pero yo creo que el tema está montado. ¿Cuáles son las relaciones entre la política y los esfuerzos para conseguir y lograr la libertad? Yo creo que Hayek, que es el libro que recomendamos, lo planteaba perfectamente bien. Los esfuerzos de las sociedades deben ser para garantizar a los individuos los menores obstáculos posibles para definir y desarrollar sus proyectos de vida. En eso consiste la libertad valiosa y la oferta política valiosa, desde, por supuesto, partidos y de los que llegan al gobierno.
Sabes que un tema sumamente interesante, nuevamente nosotros siempre traemos temas de tensión entre el liberalismo, es justamente la política y el liberalismo, porque siempre se dice que los liberales, o la mayor característica de los que abrazamos estas ideas, es advertir sobre la concentración de poder. Y obviamente, si adviertes sobre la concentración de poder, digamos, estás como un poco más reacio hacia hablar de temas de política. Pero si tú de verdad quieres que estas ideas de libertad, reafirmación del individuo, libertad como valor absoluto, de verdad calen en el individuo, en el día a día, definitivamente te la tiene que llevar a acción. ¿Y cómo? ¿Cómo las llevarías a acción? A través de la política necesariamente. Entonces, digamos, política y liberalismo, o llevar las ideas de libertad a través de la política, no es algo que esté reñido realmente, sino que más bien se complementen y es hasta necesario. En Venezuela nuestros políticos deberían conocer mucho más de la filosofía liberal, no necesariamente que la abracen, pero sí que la conozcan y no que la adversen tanto. Bueno, el problema es que todos los partidos políticos, salvo 20 Venezuela, son partidos socialistas. No, y además son de izquierda. La doctrina liberal es una doctrina política con P mayúscula. Así es para cambiar una sociedad hacia más libertad, pero siempre y cuando seamos respetuosos de los derechos de los demás, ¿no? Con unas instituciones sólidas, unas instituciones que vayan acorde al respeto de esa libertad individual, un marco jurídico para el libre mercado, para que todos, la gente que quiere invertir, tiene que competir. Porque como decía un amigo nuestro, filósofo Fernando Salas, no importa de dónde venga, con tal de que sea bueno y barato. O sea, la competencia es sana para los ciudadanos. Entonces, algunas medidas. Por ejemplo, lo que plantea este proyecto, el punto 1 del proyecto Venezuela Tierra de Gracia. Dice, para lograr gobiernos sanos hay que eliminar la reelección presidencial. Esa es una medida. ¿Por qué? Porque los liberales no creen en la concentración del poder, ni tampoco creen que llegue alguien al poder y se queda para siempre. O sea, lo más antiliberal es Putin y lo segundo más antiliberal es Evo. Y entre el primero y el segundo andan otros, los que por aquí quieren reelegirse perpetuamente. La gran trampa autoritaria en Venezuela fue cuando se permitió la reelección perpetua. Esta reelección en donde no hay rotación de élites, donde las generaciones de jóvenes no logran llegar al poder, en donde todo es la operación mareo de los mismos, de los de siempre, enquistados en el poder. Entonces esa es una medida liberal. Una segunda medida, Rocío, a ver, ayúdame. Una segunda medida, pues ese marco jurídico que yo siempre planteo para el libre mercado. O sea, que tiene que haber mucha más inversión y generación y creación de empleo para que los ciudadanos podamos obtener aquellos bienes y servicios que consideremos que son los que se adaptan a nuestro presupuesto y con los cuales voy a tener confort para vivir de una manera, Bueno, es que en ningún país decente hay una superintendencia de inversión extranjera, por derecho ejemplo. al consumidor, inversión extranjera, pero hablemos la de derecho al consumidor, que tiene como atribución el llegar a una empresa, el confiscar los inventarios, el multar al empresario, en apresar al empresario, en violar sistemáticamente los derechos de propiedad. Por lo tanto, que haya libre mercado supone un freno, una absoluta negación al intervencionismo depredador que viola los derechos de propiedad y que por supuesto no genera esa confianza que trata de describir Rocío Guijarro. Hay competencia solo cuando hay respeto al derecho de propiedad. Claro, y donde, las condiciones son para que compitan, no para la intervención del Estado. Otra de las condiciones, pues, es el tamaño del Estado. El Estado tiene que ser limitado a lo que tiene que hacer, no intervenir. Incluso eso van a ser temas de debate también que traeremos aquí a nuestro programa, pero el tema de la educación, la salud, incluso las cárceles no tienen por qué ser manejadas por un gobierno. Porque son bienes de mercado. Para que las manejen como las manejan, yo espero que haya opciones privadas a servicios y necesidades públicas. Exacto, soluciones privadas a problemas Ahora, te la públicos tengo, porque aquí en Venezuela tiene que plantearse el debate de qué hacemos con la industria petrolera. Sigue en manos del gobierno para que el gobierno siga diciendo que el petróleo es del pueblo, pero el pueblo no tiene acceso a la prosperidad que merecería un país bien administrado. ¿Qué hacemos con las 500 y tantas empresas públicas, todas quebradas, todas acumuladores de deudas, todas demandantes de renta que
presidente, ¿qué hacemos con ellas? Porque yo recuerdo, y esto es una gran lección para los venezolanos, aplaudían ante cada expropiación. ¿Qué hacemos ahora con 2.7 millones de empleados públicos que un país como el nuestro, que en este momento está tan mal económicamente, simplemente no puede financiar? Entonces, el Estado mínimo es un Estado que, en lugar de estar extendido, de ser tan obeso, debería garantizarle a los ciudadanos cosas valiosas. Por ejemplo, seguridad ciudadana. ¿Qué hacemos con un Estado como este que se entromete en todo, pero que no puede garantizar el derecho a la vida de los venezolanos? Otra cosa que debe garantizar el Estado, bueno, un mínimo atajo para que los venezolanos no caigan en esa pobreza atroz en la que están ya tantos venezolanos. Entonces, bueno, yo creo que ese debate tiene que darse y pasa por uno de los tabús más importantes de los venezolanos. El tema de la industria petrolera, que no puede estar en manos del Estado. Y eso es por eso es que desde hace algunos programas uno viene cuestionando la Constitución de 1999, tiene un terrible defecto, no limita realmente el poder del Estado, porque sigue reconociendo que los recursos naturales tienen que estar en manos del Estado. Cuando el poder político y el poder económico se identifican, no hay forma de adversar eso, no hay forma de hacer check and balance, no hay instituciones que puedan ir en contra de eso, y eso es algo que se tiene que tocar constitucionalmente, porque nosotros venimos arrastrando eso desde las primeras constituciones. Bueno, el tema de la independencia del Poder Judicial también es una condición absolutamente indispensable. Exacto. Que hay que decir, Rocío, que de los grandes fracasos desde el 58 para acá es que nunca se ha logrado tener un Poder Judicial independiente. Así es. Entonces, claro, yo coincido con la incomodidad de Andrea. O sea, esta constitución para el socialismo no es la que nos va a servir para construir la libertad. Y, por supuesto, lo que salga, si es que sale algo de esa espuria constituyente, va a ser una constitución para el comunismo. No va a servir para construir una trama de libertad y derecho. Bueno, el tema también de la autonomía del Banco Central. Bueno, en última instancia, los que creemos en la doctrina del liberalismo, pues creemos más bien en la banca libre, ¿no? Donde haya un sector financiero libre, donde los ciudadanos podamos, incluso Hayek hablaba de monedas privadas, que aquí en Venezuela hubo en Sarasa hay monedas privadas. En este momento parece que la alcaldía decidió construir su moneda, pero fíjate, y venderla con un 20%. Se llama el Orsa, creo. Se llama el Orsa, bueno, me parece. Por lo menos no pero se llama. Ya por diseño ya no es una buena política, pero bueno, mientras haya Banco Central, que tiene que ser un Banco Central independiente, que no interfiera en la política monetaria y que el gobierno, el Ejecutivo, no meta la mano en el Banco Central. Bueno, a mí me parece que este Banco Central está perdido y hay que cerrarlo. Sí, claro. O sea, a mí me parece que nosotros no debemos seguir cayendo en la tentación de confiar en un Estado que nos ha traicionado tantas veces. Totalmente. Es el peor marido posible. Sí. Es maltratador, es dispendioso, gasta el dinero con otras y no con quien debe. Es un esperpento. Y sucede que entonces vamos a volver a darle otra oportunidad. Yo no creo. Y todo el tema de la descentralización, pues otra vez volver a un sistema descentralizado donde los municipios, las gobernaciones tengan la posibilidad, pues, de actuar de acuerdo a las necesidades de su región y de su localidad, ¿no? Y dentro de ese tema no podemos caber en falsas ideas de los consejos comunales los podemos rescatar. No, los consejos comunales fue una de las primeras, son inconstitucionales. Y aquí yo puedo ser un poco contradictoria si no reconozco esta Constitución del 99, pero definitivamente los consejos comunales fue una de las figuras que terminó de destruir lo que es la descentralización aquí en Venezuela. Bueno, tú sabes que yo siempre tuve discusiones al respecto, porque en un momento la gente estaba... A ver, hay una... Estamos a favor del Estado federal, más que Federal, sí. Pero cuando llegó este gobierno y propuso las comunas, mucha gente se quedó encantada con ellas. Sí, no fue mi caso. Y no abandonar los espacios. ¿Te acuerdas que ese bueno, siempre es el hay dos cosas que hay que expulsar discurso del léxico del venezolano. La pregunta, ¿y tú qué propones? Y la consigna, no abandonemos los espacios. Porque ambos nos han hecho muchísimo daño. Totalmente. Muchísimo daño. Sí, es cierto, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que no hay que abandonar ese espacio, pero
Ese espacio no lo abandonaste, ese espacio se copó y te copó a ti, porque tú no lo abandonaste y terminaste siendo parte de esa. Pero hablemos figura, de gobernaciones. Gobernaciones autónomas no dependen del situado constitucional. Para mí me parece patético el cargo de un gobernador, que la primera declaración tiene que ser reconocer al gobierno central y la segunda pedirle presupuesto. Pues se convierte en unas lloronas de oficio, sin ningún tipo de dignidad. Hablemos de dignidad también en ese caso, sin ningún tipo de dignidad. Y por supuesto, entonces, la tercera frase que hay que eliminar es, bueno, tenemos que tener una buena relación porque tú sabes que el presupuesto. No, hay que construir un verdadero sistema federal con gobiernos presupuestariamente autónomos. Y por supuesto, nada de esto tiene sentido si no hay un respeto, no hay un pacto para respetar la ley, si no hay abundancia institucional lo suficiente como para respetar la ley y como para que cada quien no sea tan poderoso como para aplastar al otro. Pero las gobernaciones tienen a su vez que garantizar también autonomía presupuestaria a los consejos municipales. Claro, y hay un papel fundamental del ciudadano, que tiene que participar más activamente, que tiene que ser garante pues de lo que el gobierno local, en este caso, que es el más cercano a los ciudadanos, esté haciendo. Nosotros quitarnos la alucinación con las Fuerzas Armadas, porque hay que hacer una reconceptualización. Las Fuerzas Armadas tienen que ser reconceptualizadas. Tú, Andrea, que eres abogado, ¿qué nos aportarías? Abogado liberal. Bueno, yo eliminaría esa institución realmente, porque hay países que realmente, por ejemplo... Lo bueno de nuestras mujeres es que ellas no son radicales, ellas no tienen problemas de radicalismo ni nada de eso. Yo no adolezco de eso, yo soy la que menos adolece. Pero es en serio, Costa Rica es un buen ejemplo, no tiene ejército. ¿Por qué tenemos que tener una fuerza armada? Pensándolo realmente, toda nuestra historia ha sido asignada por militares. ¿Por qué no rescatar la parte civil de nuestra historia? ¿Por qué no rescatar eso e ir a verdaderas instituciones civiles? Las Fuerzas Armadas lamentablemente han coadyuvado a la situación que hemos vivido actualmente, y no estoy hablando de estas 2 décadas nada más. Estas 2 décadas son consecuencia de un previo. Teníamos un socialismo vegetariano y ahorita lo tenemos carnívoro. O sea. Así es. Bueno, no, hay que comenzar a pensar por qué los venezolanos tienen tanta atracción, por qué les deslumbra tanto una cachucha. Sí. Y en eso yo creo que nuestras madres y esposas, maestros, profesores, etcétera, tienen que hacer una narrativa diferente, más civilista de la historia del país y por supuesto más sometida digamos, esa es la función militar, a la ley y a los civiles. No es posible que nosotros estemos aquí en esta circunstancia bajo un gobierno militar cívico. Un gobierno militar cívico. Sí, exacto. Y que tienen que asumir su responsabilidad. Pero dejemos esto hasta aquí. Nosotros creemos que entre la libertad y la política hay muchísimos vínculos. Simplemente hemos conectado. En fin, la política solo tiene sentido si construye libertad para los ciudadanos. Así es. Basados en una relación de integridad y de verdad. Dejemos esto hasta aquí y vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político. Con respeto,
en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos entonces con Aquí se habla libertad. Y... Rocío, tenemos ganador. Ah, sí, de las entradas. De las entradas del señor Gualberto Gómez, a quien le agradecemos ser uno de nuestros oyentes y haber respondido al desafío de inmediato. Sí, sobre quién era el director de la película. El robo perfecto, ¿no? El robo perfecto. Creo que se llama, ahorita lo busqué, pero ya no me acuerdo. Tiene un apellido como francés raro. El tipo era guionista y ahora está de director de esta película con Gerald Butler, que bueno, es hay que agradecerle a Iván protagonista. Méndez. Iván, ya nosotros queríamos hacer rifas, ya sabemos cómo. Señor Gualberto Gómez, @Gualgómez. Gómez. Bueno, muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros. Y además tenemos pendiente también, Víctor, el hacer la inauguración de nuestro concurso sobre libros, pues de ofrecer un libro a nuestros oyentes una vez al mes. Entonces tenemos que prepararlo bien para ver cuál va a ser la trivia. Los vamos a poner a leer Los Fundamentos de la Libertad. Y después que nos lo reciten en 30 segundos. Que hay en la página 280 donde se habla o sea, sobre mira, lo que quiere decir Rocío los que ella abogados no quiere, socialistas de Gran Bretaña. Ella no quiere regalar ningún libro y entonces va a ser esto una especie de concurso millonario imposible, una especie de Jumanji, ¿ok? De los libros. ¿Ah? Sí, bueno, creo que es importante porque nuestros oyentes siempre están pendientes de los libros y tenemos algunos que se pueden obsequiar por estar siempre en sintonía de nuestro programa, ¿no? Y bueno, hablábamos del tema de libertad y política, porque no nos pudimos conectar con nuestro invitado, pero lo vamos a dejar para el miércoles, sobre todo el tema de la libertad y la política. El miércoles, ¿tú sabes quién viene? Viene el rector del Instituto Universitario Técnico Jesús Obrero. ¡Ay, qué maravilla! Y el viernes tenemos a Axel Capriles. Así que bueno, esta semana no se pierda nuestro programa. Sí, bueno, lamentablemente no voy a estar el miércoles y el viernes por una asignación. Rocío va para París, no, va a pasear por los Champs-Élysées. Ya quisiera, pero una asignación académica, entonces bueno. En París. Pero me puedo conectar desde donde esté Víctor para hacer alguna yo Rocío sobre la fragilidad del ecosistema de telecomunicaciones, bueno, se lo recordaremos en privado. Sí, cierto, bueno. pero sí, claro que sí te vas a conectar, claro que sí. Trataremos para ver alguna de las personas que estén allí que pueda dar un aporte interesante. Buenísimo. Entonces, bueno, Isaiah Berlin escribió mucho sobre estos temas de libertad y política, ¿no? Y siempre en uno de sus libros, Ideas Políticas en la Era Romántica, él hablaba de los además de dos conceptos de libertad, ¿no? Isaiah Berlin, también escritor, intelectual, famosísimo, liberal, bueno, uno de los, además, autores que más quiere Mara Vargas Llosa, ¿no? Lo que es uno de los autores de su libro. Que también conoce Rocío. Rocío conoció a Isaiah Berlin y conoce a Mario Vargas Llosa. Hubiera querido y conocer. Conoce a tú sabes, ¿no? A Isaiah Berlin hubiera querido a Isabel conocerlo. Preisler también, o sea, Rocío conoce la y sabe un más día hablaremos de farándula pescado en el programa frito. También. Bueno, Rocío, hoy realmente ha sido un programa chévere, muy ligero, hemos regalado entradas, hemos hablado de política y libertad. Recuerden, digamos que ser liberales es apostar por la libertad. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Viric Sarcaya. En la producción y en las llamadas telefónicas, Kenger Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y en la conducción, Andrea Rondón, Rocío Guijarro y quien les habla, Víctor Maldonado. Feliz semana, miércoles. Última semana de Cuaresma. No coman tanta carne. Ayunen porque comer pescado es un pelo caro. Y nos vemos el miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM.